qué, pero me dijo producción que tengo una primicia en este programa que seguramente me lo vas a dar vos. ¿Es cierto? Hola, ¿Qué cosa? ¿me ¿Qué vas a dar cosa? una primicia? Me dejó mudo, Meneguelo. N- ¿Qué primicia le ¿No voy a me vas dar? a dar una primicia? ¿No me vas a dar nada? ¿Una sorpresa? ¿No? No, la sorpresa la tuvimos ya con los resultados en el fútbol, pero Ah, no, bueno. yo digo, este, estamos todos contentos, ¿no? Así que es una buena semana. Sí, sí, de eso vamos a hablar poco porque la gente se enoja, después los leprosos se enojan. Nos hicieron la fiesta completa, nos dejaron hacer taquitos, nos dejaron hacer goles de lujo como el de Marco Rubén, eh, se comieron tres, lo pasamos por arriba. ¿Qué más nos podían dar la lepra a nosotros, no es cierto? Sí, la verdad que fue un partido muy particular, ¿no? Muy Sí, particular porque Central debe haber jugado su mejor partido en las últimas 30 fechas sí, sí, y Newell's el jugó, peor. prácticamente no jugó, ¿no? Sí, Jugó sí, un no sí, partido. sí, Y eso, bueno, esa combinación hizo que Central hizo 3 goles y a lo mejor podía haber hecho más. sí. Bueno, Rubén, vos fuiste decano de la Facultad de Ingeniería, sos ingeniero obviamente, y claro, al ser decano no me viene mejor el tema de la presencialidad de la clase de los chicos, no de los universitarios, pero también tenemos que hablar de universitarios, pero sos un hombre de la academia por eso, eh, no por Central, sino por la academia educativa. Eh, Contame cuál es tu opinión acerca de la presencialidad. Yo creo que la presencialidad, y en esto no creo que haya visiones distintas, todos estamos de acuerdo que necesitamos la presencialidad de los chicos, de los adolescentes. Yo creo que está fuera de debate. No escuché una sola opinión que pueda fundamentar la no presencialidad Sí, ni de ningún especialista, ni de ningún dirigente político. Creo que el debate sí, la confrontación sí, lamentablemente se pone el tema sí en la grieta y creo que eso nos hace muy mal, porque todo tema serio que se meta en la grieta, estamos muy complicados porque se empobrece el debate, se empobrece la reflexión, se debilita la posibilidad de buscar consensos y nos lleva al peor de los mundos. A mí me parece que la primera opinión que tenemos que escuchar es la de los especialistas, primero y fundamental, es decir, sobre los datos de base científica de lo que está pasando en este momento, en concreto con la segunda ola y el nivel de contagiosidad. ¿De dónde se da ese nivel de contagiosidad? ¿En qué se da en las relaciones sociales, en las reuniones sociales? ¿En qué lugares? ¿En el transporte público? ¿Cuál es el nivel de movilidad? ¿Cuánto de eso pasa en el aula o no pasa en el aula? Creo que todo ese conjunto de elementos, con mucha seriedad y responsabilidad, hay que poner arriba de la mesa y tomar la resolución. ¿Quién? Los responsables políticos que tienen que tomar esa resolución, que es el gobernador de la provincia, que es la ministra de Educación, que es la ministra de Salud, en consenso con los intendentes y con el presidente de la Nación. Lamentablemente todo esto se abandonó y llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un verdadero disparate, que quede en manos de la Corte un tema que deben resolverlo los especialistas en conjunto con los dirigentes que tienen la responsabilidad política de decirle al país, a la sociedad, a los grupos, por qué se toma una medida, cómo y cuándo. Porque el abrir y cerrar, hemos visto en Europa, hemos visto en el mundo, hemos visto en Alemania, en los países más desarrollados, más sensatos,
donde no es un tema fácil, es un tema complejo. Rubén, y Por lo encima, tanto, encima justamente con el fallo de la Corte en el cual nosotros, los periodistas, que nos creemos que estamos muy por arriba del mundo natural, ya sabemos cómo va a ser el fallo, ya sabemos cómo va a salir, pero en realidad no es cierto, porque las 3 veces anteriores que dijimos cómo iba a ser el fallo, salió al revés. Me parece que hay que esperarlo, pero el hecho, se nos está planteando este tema que es importantísimo, vos que en esto también te dedicaste mucho, acerca 200 años atrás, unitarios y federales, ¿no? Si la Argentina es un país federal o no es federal, porque no solamente excava el asunto, Santa Fe, en el cual se está rigiendo con respecto a los decretos, recién hablábamos con Marcos Corach, jefe de gabinete, en el cual dice, nosotros tenemos que respetar el decreto, pero si el fallo dice que las provincias son autónomas, ¿por qué tendríamos que seguir respetándolo, no es cierto? no, pero no, yo me permito disentir en un aspecto. El decreto de necesidad de urgencia que dictó el presidente Alberto Fernández no obliga a las provincias, solo obliga al AMBA. Me permito disentir. No, O ahí, sea ahí que vamos a disentir nosotros dos. la provincia de Santa Fe Me- podía me- haber tomado la sugerencia no, Rubén, que hizo no, no, el decreto, el decreto de necesidad de urgencia solo obligó no, al AMBA. no, Rubén, al AMBA y a toda zona roja declarada por ellos. Zona roja, lo explicó muy bien cuál era, y declaró zona roja en Santa Fe al departamento Rosario y San Lorenzo. Por eso la presencialidad no está en Rosario y San Lorenzo, pero sí en la Sí, ciudad de Santa Fe. sí, pero ahí yo digo, Claro, nos es meteríamos una... en una cuestión jurídica demasiado fina. Por eso yo me Sí, permito pero desde mi punto de vista, el DNU es atacable y hoy el fallo de la Corte, Gustavo, ya está en los medios nacionales. mm, Tenemos el texto tal cual está en los medios nacionales de lo que va a salir hoy, o sea que eso no tenemos ninguna duda de lo que va a decir la Corte porque ya está los párrafos escritos de la manera que va a salir el fallo. Pero sí. yo creo que ahí estamos en el peor de los mundos cuando nos tenemos que meter en la técnica jurídica y nos alejamos de la opinión de los especialistas en materia sanitaria y nos alejamos de la búsqueda de un consenso que es lo fundamental para esta etapa, porque ni nadie puede sustentar el abrir todo, porque sería un disparate, y Mm, nadie puede sustentar el cerrar todo, porque hoy también sería un disparate. sí, claro. Porque después de la cuarentena que pasamos el año pasado, nadie socialmente puede tener la legitimidad de dictar el cerrar todo. No es real eso hoy. Entonces, desde un punto de vista tan esencial como es la cuestión educativa, Sí, sí. ni el todo cerrarlo, ni el todo abierto. Me parece que en esa zona de grises es donde la voz de los sanitaristas y la voz de los dirigentes políticos es la que tiene que buscar un punto de consenso. Me parece que ahí está el punto. Sería inimaginable pensar que entremos en un escenario como fue el del año pasado, donde cada 3 semanas se volvía con el mismo decreto y se Sí, continuaba con el cierre, se con una renovaba, se cuarentena renovaba. como la que Sí, tuvimos. una Eso locura. yo creo que es descabellado pensar que pueda volver a ocurrir, pero sí tenemos que partir de una realidad incontrastable, que tenemos el 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas y que no Sí. podemos llegar a una situación en donde tengamos que elegir a quién le ponemos el respirador y a quién no. Por lo tanto, medidas de restricción es absolutamente lógica y de sentido común. Por eso no podemos bajarnos línea y discutir del todo al nada, de quienes son los defensores de la educación y quienes son los defensores de la vida. Mm. Y metieron el tema en la grieta, los unos y los otros, y ahí es donde estamos en un problema. Estamos en un problema porque entonces
las medidas razonables y sensatas se inscriben en qué camiseta te pusiste, en la defensores de la vida o en la Sí. defensores de la educación. Y es una contradicción absolutamente falsa. ¿Me soportás unos segunditos que tenemos el noticiero de Radio del Plata? ¿Me soportás unos segunditos? Sí, con todo gusto. Gracias. Vamos a las noticias y volvemos. Un decreto que ya venció, digamos, venció el viernes. Hoy hay otro decreto de necesidad y urgencia que mañana se va a ratificar en la comisión del seguimiento del Congreso y es probable que eso se convierta en ley. Es decir, que ya vamos a estar en otra instancia, ya no vamos a estar discutiendo un decreto de necesidad y urgencia, vamos a estar discutiendo una ley del Congreso de la Nación. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después Bueno, justamente las noticias están un poco atrasadas en Buenos Aires y no quiero robarle mucho tiempo a Rubén. Justiniano, discúlpame que te haya cortado, están atrasadas las noticias en Buenos Aires. Prefiero aprovechar tu tiempo acá. Rubén, me llama la atención la posibilidad de tantos hablar de la debilidad del presidente, que es absolutamente cierta. Debe ser uno de los presidentes más débiles, pensando de que pertenece a una coalición en la cual él no tiene un solo voto casi. Los votos están dentro de los gobernadores de esa coalición y dentro del kirchnerismo puro de Cristina Fernández, la parte mayoritaria. Yo recuerdo que Dilma Rousseff fue parte de una coalición también, que tampoco tenía votos, era la ministra de Economía del propio... y terminaron destituyéndola. ¿Cómo ves la situación argentina en este presidente débil, pero que ya se anima hasta una periodista como Cristina Pérez a decir fuertemente en un canal muy fuerte como Telefe que no necesita helicóptero para mostrar que el presidente es el más débil de la historia? Sí, evidentemente que es una situación compleja porque la renuncia todavía no ejecutada del secretario de Energía Basualdo muestra esta situación. Es el emergente más claro de este problema que existe de un gobierno de coalición entre el presidente y la vicepresidenta. Argentina siempre nosotros somos inventores de muchas cosas y hasta acá hemos inventado también para los politólogos una situación que no se había expresado prácticamente nunca, porque uno tiene los gobiernos de coalición en Europa que se forma por una mayoría parlamentaria entre los distintos partidos. Estamos viendo hoy las crisis recurrentes, los debates recurrentes en el gobierno español. España e Italia, los dos, sí. En Italia, caen gobiernos por disidencias entre integrantes de una coalición parlamentaria que tienen tantos votos y tantos parlamentarios una fracción política y la otra fracción política tienen tantos votos populares y que le da tantas bancas y cuando ese consenso se rompe se cae el gobierno y se llama de nuevo elección. Acá una cuestión donde todos los votos fueron a un presidente, Alberto Fernández, que claramente fue así porque tuvo ese apoyo
de la actual vicepresidenta Cristina Fernández. En la medida en que no gobiernen de acuerdo ellos dos, claramente se van a seguir expresando estas crisis, como la que hoy emerge entre el ministro de Economía Guzmán, apoyado por el presidente, y el secretario de Energía, nada más y nada menos que el secretario de Energía. Vos tanto como yo tenés muy clara la importancia estratégica del secretario de Energía. Sí. Y los debates estratégicos que están aflorando en disidencia en el propio gobierno, que es respecto a las tarifas de luz. O sea, nada más y nada menos que la cuestión energética en el país, y en el fondo de esto son los subsidios a vaca muerta. O sea, hay una cuestión fundamental que hace y que repercute en las negociaciones del ministro Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, en un momento que vamos a quedar en default probablemente, si no hay acuerdo con el Club de París ahora en el mes de mayo, fin del mes de mayo, en donde esto sería un nuevo escenario económico para la República Argentina. Entonces, en temas tan estratégicos, no tienen de acuerdo en el seno del gobierno entre el presidente y la vicepresidenta, y esto establece un claro escenario de crisis. Creo que esto, junto a otros temas también estratégicos que se ven y que están en disputa, como el tema de la hidrovía, que incorpora un tercer elemento de este gobierno de coalición novedoso en la República Argentina y en el mundo, que es un tercer integrante como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuyo ministro de Transporte es el que está dirimiendo un tema clave como es la hidrovía, el futuro de la hidrovía, ¿no? Concesión sí o concesión no. Creo que esto expresa así una crisis política real, que no se puede desconocer. Vuelvo al punto de la grieta, no me meto en la grieta y no creo que hay que empobrecer el debate con manifestaciones como la que vos dijiste de esta señora periodista, que no las comparto porque creo que se inscribe en un escenario donde hay fuego en distintos lugares, hay gente que anda con el bidón en la mano, sí. Y creo que eso no ayuda a la República Argentina a buscar un sendero racional en una crisis tan profunda como la que existe, económica, social, agravada terriblemente por el COVID, a que estemos con bidones de nafta en la mano, ¿no? Me parece que comentarios de esa naturaleza no ayudan. Pero que tampoco esconder la realidad o taparla tampoco ayuda, porque es la realidad la que está emergiendo de esas diferencias dentro del gobierno kirchnerista. La última, y esto ya es un tema más personal o más por tu relación anterior a justamente en el Partido Socialista, ¿tenés alguna novedad, algo que se pueda contar de Miguel Lifchit, que, bueno, a lo mejor has charlado con alguien de la familia? Sí, estoy en contacto permanente con la diputada Clara García, porque integro con ella varias comisiones en la Cámara de Diputados y le he enviado toda mi solidaridad y acompañamiento, y la información que tenemos es que, bueno, Miguel está en un estado estable, que son los partes, sí, muy serios y muy concretos que recibimos todos los días del instituto médico donde él está, sí, pasando su enfermedad de COVID. Así que todos deseamos una pronta recuperación de Miguel y esperemos que pueda pasar esta situación compleja que tiene en este momento. Se va a resolver, inclusive postergando ya esta semana la presidencia de la Cámara. No sé qué pasará después, si hay posibilidades legales o técnicas como para seguir postergando. Hoy la Cámara está acéfala. Por eso. Porque no se eligieron las autoridades el viernes pasado. Técnicamente, de lo jurídico, está acéfala. Así que nosotros la semana pasada propusimos reunir la Cámara el jueves en la sesión
preparatoria que no se hizo y propusimos prorrogar los mandatos por 30 días, que daba una posibilidad de ver cómo evolucionaba todo. No se hizo la sesión preparatoria y hoy técnicamente estamos con una Cámara sin autoridades, con lo cual es una situación compleja hoy. Sí. Lo que planteábamos era la semana pasada reunir a la sesión preparatoria y prorrogar los mandatos. Bueno, no fue lo que se hizo y hoy la situación es más compleja porque no hay autoridades. Gracias, Rubén. Sé que tenés una actividad muy pronto. Chau. Hasta luego. Chao, buenos días a ustedes. Rubén.